sábado para todos. Feliz sábado. Que la paz de Dios reinar en cada uno de los que estamos acá reunidos. Amén. Y que sea el Señor el que pueda venir en nuestro auxilio, darnos la sabiduría de lo alto para poder comprender su palabra. Hoy quiero que meditemos un poco en la palabra del Señor en esta conferencia Restaurando el Altar, hecha por nuestro hermano Arnaldo Sánchez, y que para la gloria de Dios vamos a meditar en ella en esta mañana, restaurando el altar. Primero, quisiera que definamos qué es eso de altar. Y en hebreo la palabra altar tiene como significado misebehat, que significa degollar, significa matanza, y eso lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 8, verso 20, exactamente encontramos allí en el registro sagrado: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Por eso la palabra altar viene de esa palabra hebrea, significa degollar, matanza, de manera que cada vez que los hebreos pensaban en esa palabra, venía a su mente una víctima. Cada vez que el pueblo hebreo pensaba en la palabra altar, sabían que venía una víctima, y los patriarcas se caracterizaron por erigir altares. Usted ve que Abraham, en todos los lugares por donde él pasaba, encontramos que la gente decía, cuando encontraba un altar, dice: por aquí pasó Abraham. Porque Abraham en todos los lugares donde iba edificaba un altar, y allí glorificaba el nombre del Señor. Cuando hablamos de restaurar el altar, ¿por qué hablamos de restaurar el altar? ¿Será que el altar está deteriorado? No. ¿El altar en el pueblo de Israel en algún momento se quedó destruido? Y por eso estamos hablando hoy de restaurar el altar. Quiero que veamos que cuando hablamos del altar, el altar sirvió de instrumento para acercarse siempre el ser humano a Dios. Es son de gratitud, en búsqueda de perdón, en búsqueda de arrepentimiento, de consagración, entre otros. ¿Ok? Entre otros. Y posteriormente se le ordena a los israelitas hacer un altar de madera de acacia, hablando un poco del santuario, ¿no? Y ese se encontraba en el lugar santo, en el tabernáculo. Ese incienso debía quemarse en la mañana y en la tarde, y eso representa hoy para cada uno de nosotros el devocional, tanto matutino como vespertino en nuestros hogares, en señal de arrepentimiento, consagración, alabanza. Y esas oraciones del pueblo de Dios deben subir al cielo como olor fragante. Y fíjense que eso lo encontramos en Éxodo 30, 1 al 3, cuando estaba ese altar del incienso en el lugar santo, entre la cortina y el lugar santísimo, y allí entonces eso tiene una representación para nosotros hoy. Por eso no podemos descuidar la meditación matutina en nuestros hogares, porque mañana y tarde debía quemarse ese incienso en la antigüedad. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar hoy? ¿Cómo está ese altar de incienso que en las mañanas debe ascender al cielo nuestra oración y nuestra alabanza y nuestra meditación? ¿Cómo está nuestro altar en nuestros hogares en la tarde cuando se ocultó el sol, a la puesta del sol? ¿Cómo está? ¿Será que nos reunimos como familia y adoramos y glorificamos y le damos gracias al Señor? Porque cuando hablamos de altar, el pueblo de Dios, en son de gratitud, de búsqueda de perdón, de arrepentimiento, de consagración, de alabanza, se reunía mañana y tarde. Y posteriormente, unos años después, el salmista David escribió: mañana, mediodía y tarde te alabaré, oh Dios. El salmista lo hacía también al mediodía. ¿Cómo está nuestro altar? Y fíjense que en el altar se encontraba entre el atrio, y Dios había dado una orden acerca de él. Y quiero leerlo en Levítico 6, 12 y 13, porque dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana,
y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hermanos queridos, el fuego tenía que arder continuamente en el altar. El registro sagrado dice que no podía apagarse. Fue la orden que Dios le dio al pueblo y por lo general ese altar, mientras estaba activo, mantenía el nivel espiritual del pueblo. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos olvidaron a Dios. Y la llama del altar se empezó a extinguir. Para efecto de este mensaje, consideremos el altar como un símbolo de nuestro corazón. ¿Cómo está la llama del altar de nuestro corazón en este momento? ¿Cómo está el altar de nuestro corazón cuando dice que debía arder continuamente y no se podía apagar? ¿Cómo fue nuestro primer amor cuando aceptamos al Señor? ¿Y cómo estamos hoy si hacemos una evaluación en nuestra vida? ¿Cómo fue cuando conocimos al Señor y cómo ha ido decayendo nuestra vida y cómo está hoy el altar de nuestro corazón? ¿Cuáles son las consecuencias en Israel de dejar que se extinguieran las llamas del altar? Los resultados, queridos, era apatía, era inactividad, era comodidad, era conformismo. Si has visto características en algún lugar, es decir, apatía espiritual, inactividad misionera, comodidad, importo solo yo, no quiero hacer esfuerzos para ayudar, conformismo, es lo mismo que nos reunamos en la casa o en la iglesia. Hoy no leo la Biblia, mañana sí. Todo esto indica que ha empezado a extinguirse la llama en un altar. Y si ese es nuestro caso en nuestra vida, quiere decir que empezó a extinguirse la llama del altar encendido en nuestro corazón. Hay apatía, hay inactividad, hay comodidad, hay conformismo. Creemos que donde estamos bien y no le damos la oportunidad al Señor para que entre en nuestro corazón y podamos ir avanzando y creciendo en la vida espiritual. Queridos, las consecuencias de un altar extinguido van a empezar a hacerse notorias en nuestra vida y empezamos a morir espiritualmente. Por eso, queridos, el Señor nos invita a tener cuidado. Y dentro de esa invitación, bienvenida abuela Eva, dentro de esa invitación que nos hace el Señor nos dice: Eva, detente un poquito, ten cuidado, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el primer amor que un día tuviste? ¿Dónde está esa llama viva del fuego del altar que tiene que estar encendido en nuestro ser? ¡Detente! Y el Señor nos invita: aviva el fuego de tu altar. Cuando no se aviva el fuego, se descuida y se arruina el altar y surgen malezas a nuestro alrededor. Queridos, cuando usted llega acá al invierno, pongo como ejemplo, y usted tiene estufa en su casa, acá no tenemos. Estamos orando al Señor, no sé cómo vamos a hacer ahora en el invierno, ¿no? Pero usted le coloca leña, y si usted llega y los tronquitos los va uniendo, ¿qué sucede? Cuando usted los junta todos, los empieza a juntar, el fuego se mantiene, ¿verdad? Pero cuando eso se empieza a consumir y se empiezan a separar, ¿qué sucede con ese fuego? El fuego se va a apagar, ¿no? Empieza a apagarse. Queridos, cuando nosotros dejamos de estar unidos con el Señor, cuando dejamos de reunirnos entre hermanos, el fuego de nuestro altar espiritual empieza a apagarse. Cuando dejamos de estudiar la palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de glorificar el nombre del Señor, y cuando dejamos que ese altar en la mañana y en la tarde en nuestros hogares esté encendido, empieza a apagarse. Y el Señor nos está invitando a avivar el fuego de nuestro altar. Amén. Poniendo nuestro altar como nuestro corazón hoy. Ya no tenemos el altar del sacrificio, no tenemos el altar del incienso, pero hoy el altar de nuestro corazón, al que el Señor quiere que avivemos. Tenemos que despertarlo. Tenemos que despertarlo. ¿Saben qué decía el enemigo?
El enemigo desea ver los altares del templo de Dios derribados. Y para que me entiendan mejor, desea vernos apagados. ¿Qué desea el enemigo? Vernos apagados. En pocas palabras, ¿saben qué? Para que no sintamos la necesidad de consagración a Dios. El enemigo está poniendo a la juventud hoy en un estado donde todo está bien, donde nos sentimos bien y creemos que como estamos vamos a llegar al cielo. Qué gran engaño está haciendo el enemigo con la gente hoy. Pensamos porque un día creímos en el Señor Jesús y no llevamos una vida consagrada de obediencia al Señor, pensamos que vamos a llegar al cielo. Miren, quiero leer hoy a los testimonios tomo 12 en este libro maravilloso, la página 136. Dice, Satanás hace cuanto pueda, ¿para qué? Para apartar de Dios a la gente. Y tiene éxito cuando la vida religiosa está ahogada en las actividades comerciales. Cuando puede absorber de tal manera la mente con los negocios que no se toma tiempo para leer la Biblia, para orar en secreto, para mantener ardiente sobre el altar mañana y noche la ofrenda de alabanza y agradecimiento. ¿Cómo está la gente hoy? Hermano, la gente está envuelta en las actividades comerciales, está envuelta en su rutina. El estudiante está envuelto en su estudio. Hay tiempo para el examen, hay tiempo para la clase, hay tiempo para cada materia. Para todo eso sacamos tiempo. Pero para profundizar en las verdades de la Biblia, ¿qué sucede? No hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para escuchar el culto. No hay tiempo para congregarnos. No hay tiempo para orar. Y entonces queremos que Dios venga en nuestro auxilio. Queremos que el Señor nos dé la salvación. No hay alabanza, no hay agradecimiento y el fuego de nuestro altar entonces está ¿cómo? Se está extinguiendo, queridos. Se está apagando. No hay tiempo para el devocional matutino ni vespertino. Y si los hay, los presentes prefieren ocuparse en otras cosas. Y fíjense que dice la inspiración que el culto familiar sea agradable e interesante. Se le debe enseñar a los niños a respetar la hora de la oración. Se debe exigir que se levanten por la mañana para estar presentes en el culto familiar. Los niños necesitan que la religión les sea presentada de un modo atractivo, no repulsivo. La hora del culto familiar debiera ser la más feliz del día. Cuidad de que la lectura de las Escrituras sea bien escogida y sencilla y que los niños se unan en el canto y que las oraciones sean cortas y directas. Esto cuando hay niños pequeños, hermanos. Pero aún los niños deben estar presentes en el culto de familia. No podemos descuidar el altar de la familia. No podemos descuidar el altar del hogar. Los que no tenemos niños pequeños ahora, igual con los jóvenes, no podemos descuidarnos. Los que estamos solos, no debemos descuidar el altar de nuestra vida. Debemos orar, debemos cantar, debemos leer, debemos meditar en la palabra de Dios. Y queridos, Abraham, que era el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. La vida de Abraham fue una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él también levantaba ¿qué? Un altar. ¿Qué hacía Abraham? Levantaba un altar. Y llamaba a todos los que lo acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Abraham no llegaba y ponía el altar allí él solo, sino que Abraham llamaba a todos, su familia, toda su casa, todos sus siervos. Y con ellos hacía el culto matutino y el culto vespertino. Y cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. Y fíjense que en los años subsiguientes, dice patriarcas y profetas, hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham
Y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabían quién había estado allí antes que él. Y después de levantar su tienda, reparaban el altar y allí adoraban al Dios viviente. Qué ejemplo nos dejó Abraham. Y ese ejemplo que nos dejó Abraham, el Señor quiere que nosotros lo podamos poner en práctica también hoy. Y fíjense que dice un poco más: los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados, suplicando fervientemente el perdón por Jesús, su abogado. Su atención está fija en Él, su esperanza y su fe se concentran en Él. Cuando se dé la orden, quitadle esas vestimentas viles y vestidle de ropas de galas y pónganle mitra limpia sobre su cabeza. Están preparados para atribuirle toda la gloria de su salvación. Hermanos queridos, los que recibimos la aprobación de Dios debemos estar ahora afligiendo nuestras almas, confesando nuestros pecados y suplicando fervientemente el perdón a Jesús, nuestro abogado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice 1 Juan 2:1. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado maravilloso, y es Cristo Jesús. Ese Salvador maravilloso está dispuesto a perdonarnos. Pero nosotros, si queremos recibir la aprobación de Dios, tenemos que afligir nuestras almas. Tenemos que estar confesando nuestros pecados y suplicando fervientemente el perdón a Jesús. Y queridos, si hacemos eso, ese mismo Salvador maravilloso que dio la orden allá con el sumo sacerdote Josué, lo va a hacer con nosotros. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo en aquella oportunidad: quitadle esas vestiduras viles, vestidle de ropas de galas y pongan sobre él una mitra limpia. Y entonces estaremos preparados para darle toda la gloria a Dios. Amén. Toda la gloria a nuestro amado Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y queridos, inevitablemente necesitamos el perdón de Dios. Amén. Tal como necesita una persona que vemos en la calle lejos de Dios. Y dice claramente: hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. No podemos creernos mejor que los demás. Necesitamos, queridos, porque hemos pecado contra el Señor. Pero el mismo Señor ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas. Y miren cómo dice: por amor de tu nombre no nos deseches ni trastornes el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros, dice el profeta Jeremías. Esa oración tenemos que clamársela al Señor y decirle: Señor, por amor de tu nombre, no nos deseches ni trastornes el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Y queridos, cuando venimos a Él confesando nuestra iniquidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. Dice el registro sagrado: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las ondas de la mar, que son movidas para allá y para acá. Pero cuando vamos al Señor con todo nuestro corazón, entonces Él viene en nuestro auxilio. Y miren cómo termina la cita diciendo: el honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de la palabra que nos ha dado. Dios es fiel. Amén. Dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Y si Él prometió darnos el perdón y se lo pedimos en súplica, ¿qué va a hacer el Señor? Querido, el Señor va a venir y nos va a suplir. Necesitamos ese perdón como cualquier otra persona. Y fíjense que el pecado de un creyente es en magnitud 10 veces mayor que el de las personas que no conocen la obligatoriedad de la ley de Dios. En un sentido peculiar, los que profesan observar la ley de Dios deshonran al Señor y causan vituperio a la verdad por la transgresión a los preceptos de esa ley.
Y miren que cuando la iglesia transgrede la ley de Dios, cuando todo el cuerpo organizado transgrede, hermanos, quedamos en vituperio para el mundo. Queridos, necesitamos inevitablemente caer de rodillas, confesando nuestros pecados y pidiéndole perdón a Dios. La confesión cuesta. ¿Por qué, queridos? Porque nos baja al nivel a donde nuestro orgullo, nuestro ego están fuertemente atrincherados. ¿Cuánto orgullo en el corazón del ser humano? ¿Cuánto nos cuesta reconocer? ¿Cuánto nos cuesta entender cuando hemos estado equivocados? A veces la confesión duele porque saca a la luz pecados acariciados. Y fíjense que en esta meditación en los lugares celestiales de esta matutina, dice que cada uno diga, miren qué oración maravillosa: me aflige el que yo ceda a la tentación, el que mis oraciones sean tan débiles, mi fe tan vacilante. No tengo excusas para ser enano en mi vida religiosa, pero estoy tratando de lograr un carácter completo en Cristo. He pecado, pero todavía amo a Jesús. He caído muchas veces, sin embargo, Él ha extendido su mano para salvarme. Le he dicho todo en cuanto a mis errores. He confesado con vergüenza y dolor lo que lo he deshonrado. He mirado a la cruz y he dicho, todo esto Él sufrió por mí. El Espíritu Santo me ha mostrado mi ingratitud, mi pecado. Al exponer a Cristo a abierta vergüenza. El que no conoció pecado ha perdonado mi pecado. Me llama a una vida más elevada y más noble, y yo me extiendo a lo que está adelante. Queridos, a eso nos está invitando el Señor. No miremos lo que está atrás. Perfilémonos a lo que está adelante. A lo que está adelante. Y todo lo que sufrió el Señor por nosotros. Entonces, el Señor nos está invitando a apropiarnos de ese sacrificio. Ahora bien, no solo hemos pecado contra nuestro Dios, sino que muchas veces hemos pecado contra nuestro prójimo. Y con Él también tenemos que poner en práctica la confesión. Si realmente somos cristianos, debemos estar muertos a la carne y no debiéramos sentir ese dolor, porque los cristianos están muertos en sí mismos. Y si tenemos algo contra nuestro hermano, el Evangelio según San Mateo 5, 23 y 24 nos dice: si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda allí en el altar, ve, reconcíliate con tu hermano, y entonces luego vienes y presentas tu ofrenda. De otro modo, queridos, estamos inhabilitados y el altar está derribado en nuestra vida. ¿Tienes algo contra tu hermano? ¿Tienes algo contra un vecino, contra un familiar? Deja tu ofrenda. O contra tu enemigo. Reconcíliate con tu hermano y entonces, ahora ven y presenta tu ofrenda. De otro modo, estamos derribados. Nuestro altar está derribado. Queridos, la confesión no es una opción, es indispensable. ¿Cuántas veces hemos mentido? Y pensamos que los demás están equivocados y que yo lo estoy haciendo bien. Hubo un joven, conocí a un joven, que aquel joven llegó a las conclusiones de que todos los hermanos estaban equivocados y que él estaba en lo correcto. Y por eso él no reconocía que estaba haciendo algo equivocado. Y queridos, Dios no puede perdonarnos si nosotros no confesamos. Y el problema, y en eso consiste el pecado contra el Espíritu Santo. No porque Dios se cansó de perdonarnos, porque dice todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, pero el pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Pero por qué? No es porque Dios se cansa de perdonar, sino porque el hombre se cansó de ser perdonado.
Y cuando el ser humano se cansa de ser perdonado, cree que la confesión no es indispensable. Y queridos, la confesión es indispensable, tanto para con Dios, para con nuestros semejantes. Una oportunidad escuché a una hermana que dijo: yo perdono pero no olvido. No estaba perdonando. No estaba perdonando. Porque el Señor no solamente nos perdona, sino que ¿qué hace el Señor? Se olvida. Lo echa ya a lo profundo de la mar y dice: no hago más memoria de ello. Hermanos, si tenemos que pedirle perdón a quien le hayamos fallado, le tenemos que pedir perdón. Amén. No solo a Dios, le fallamos al Señor, pero también le fallamos a nuestros semejantes muchas veces. Y si le fallamos a nuestros semejantes, tenemos que ofrecerle perdón también. Y queridos, es una forma de restaurar el altar, porque lo menciona Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Si no confesamos nuestras ofensas los unos a los otros, fíjense que está hablando de confesión, los unos a los otros. No solo está hablando hacia Dios, está diciendo que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y entonces dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Podría ser que la poca confesión que se practica en la iglesia sea causa de que exista tan poca curación espiritual, tan poca curación emocional y curación hasta física, queridos. Porque no confesamos, porque nos creemos imprescindibles, porque somos orgullosos. Decimos en Venezuela: porque nos creemos el papá de los helados, porque creemos que somos mejores que los demás y no confesamos nuestros pecados, no pedimos perdón los unos a los otros. ¿Y qué sucede, hermanos queridos? Que entonces nuestro altar está cada vez más derribado. Una forma de restaurar el altar, queridos, es entonces que confesemos nuestros pecados. Queridos, la confesión siempre ha formado parte del reavivamiento. Mientras mayor es la espiritualidad de la persona, más dispuesta estará a practicar la confesión para restaurar relaciones y de este modo reparar el altar. ¿Necesitamos un reavivamiento o no necesitamos un reavivamiento? Queridos, necesitamos un reavivamiento entre nosotros. ¿Necesitamos una reforma? Sí, necesitamos una reforma. ¿Cómo que no hay apostasía? Claro que hay apostasía. Y el Señor nos está llamando a un reavivamiento y una reforma. A eso nos está llamando el Señor. Y por eso dice: debe hacerse en cada iglesia un ferviente esfuerzo para desechar la maldicencia, el espíritu de censura, como algunos de los pecados que producen las mayores males en la iglesia. ¿Qué debe desecharse? Maldicencia y espíritu de censura. Ah, no, es que Ana es la que lo hace mal. Ah, no, es que Wendy es la que lo hace mal. Ah, no, es que es la hermana Mónica. Y el hermano Irving no se da cuenta que él es el que está haciendo la cosa mal. No es la hermana Eva, es el hermano Irving. Entonces, cuando el hermano Irving se revise y empiece a ver que lo está haciendo mal, entonces las cosas van a hacer diferencia. La severidad y la crítica deben ser reprendidas como obra de Satanás. Hay crítica y severidad. La confianza y el amor mutuo deben ser estimulados y fortalecidos en los miembros de iglesia. Queridos, debe ser fortalecido el amor entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Debe ser fortalecida la confianza. Y cuando hay confianza y respeto, y cuando hay respeto, nos decimos las cosas en amor y en respeto. Y no hay chismes. Porque si tengo algo contra la hermana Eva, y le digo: hermana Eva, me parece que esto no es así. Tengo algo contra la hermana Ana, le digo: hermana Ana, mira, tenemos que mejorar acá. Sin esconder.
Ahora, qué terrible es cuando yo llego y entonces digo, mira, Tatiana, me parece que Ana lo está haciendo mal. Y no se lo digo a Ana. Entonces ahí entramos en problemas. Cierren todos, por temor de Dios y amor a sus hermanos, los oídos a quién. Queridos, cerremos los ojos y los oídos por amor a sus hermanos, a los chismes y las censuras. Señalar al que lleva chismes las enseñanzas de la palabra de Dios. Viene alguien a traernos algo en contra de nuestro hermano. Señalémosle la palabra de Dios. Señalemos la palabra de Dios. Y dice invitarle a obedecer las escrituras y a llevar sus quejas directamente a aquellos a quienes creen que en el error. Esta acción unida comunicará un raudal de luz a la iglesia y cerraría la puerta a un torrente de mal. Así quedará Dios glorificado y muchas almas se salvarán. Mira lo que nos está invitando Dios en la iglesia. No quiere bandos Dios en la iglesia. No quiere que sea este grupo que el que manda o esta familia la que manda, sino que sea Dios el que manda y que se cierren las puertas a los chismes, a las quejas y entonces ir directamente a quién. Ir directamente al Señor. Gloria a Dios. Ir directamente al Señor. A eso nos está invitando el Señor. Y queridos, miren, estamos en el umbral de la eternidad. Vivimos el tiempo del fin. Y es necesario preguntarnos cuándo necesitamos un reavivamiento. Y aquí la respuesta. ¿Cuándo necesitamos un reavivamiento? ¿Cuándo necesitamos una reforma? Cuando no amamos a Dios como lo amábamos antes. Necesitamos un reavivamiento. ¿Cuándo necesitamos un reavivamiento? Cuando nuestros intereses terrenales son más importantes para nosotros que las cosas espirituales. Si tu liceo, si tu universidad, si tu trabajo son más importantes que las cosas espirituales, necesitas un reavivamiento. Si su trabajo, si mi trabajo es más importante que las cosas espirituales, entonces el hermano Irving necesita un reavivamiento. Pero cuando preferimos mirar la tele y leer cualquier otra cosa menos la palabra de Dios, necesitamos un reavivamiento. Cuando no tenemos deseo de orar, entonces necesitamos un reavivamiento. Cuando conocemos la verdad en nuestra mente, pero no la practicamos en nuestra vida, y aquí hay muchos en nuestro mundo que están en estas circunstancias. Conocen, tienen el conocimiento de la verdad de este mensaje en la mente, pero en la práctica estamos mal. Entonces necesitamos un reavivamiento. Cuando hacemos muy poco